Grabo este segundo vídeo para ayudar a quienes estáis ahora haciendo el TFM o TFG, que trabajo con vosotros o que podéis, si no, acceder a él en estos días en los que, bueno, necesitamos como un apoyo mayor para poder realizar, ¿no?, los trabajos, pero que esto sea de utilidad, bueno, pues a cuanta más gente mejor, y si os interesa, pues que lo compartáis con otras personas que estén para hacer el trabajo de final de su grado o de su máster. Bien, en este vídeo vamos a ver cuál es la estructura que sigue uno de estos trabajos que finaliza la titulación. En el vídeo anterior, que se titulaba Cómo hacer un TFG o TFM, di algunas nociones acerca de qué eran como lo esencial a tener en cuenta de lo que consiste, en qué consiste uno de estos trabajos, ¿no? Vamos ahora a concretar lo que sería la estructura de redacción que, bueno, pues que os hace falta para poder cumplir con los requisitos de la universidad. Antes de esto, bueno, tened en cuenta que son pautas genéricas que pueden tener ciertas modificaciones según las universidades, y que además una cosa de la que debéis partir cuando hagáis el trabajo es que seguramente la universidad os haya entregado una plantilla con las características concretas y habrá una rúbrica específica de cómo se evalúe. Entonces eso es lo que tenéis que tener presente lo primero de todo. Un TFG o TFM suele tener esta estructura. Suele tener, bueno, pues una portada, un resumen con palabras clave y luego una versión en inglés de abstract y keywords. Suele, en segundo lugar, tener una introducción. En segundo lugar, me refiero, sin contar la portada, en cuanto haya contenidos, una introducción en la que hay que justificar el motivo del trabajo y dar cuenta de los objetivos e hipótesis que se plantean. A continuación estaría el marco teórico propiamente dicho, en el que desarrollamos la teoría que va a definir, es decir, estudiamos autores, buscamos definir un marco desde el que trabajar, unos conceptos que nos sirvan de referencia para a continuación hacer un diseño de la propuesta. Como os comentaba en el anterior vídeo, puede haber algunos casos en el que no haya diseño de la propuesta porque se plantee un estudio que sea de estado de la cuestión, sea puramente teórico, pero lo más frecuente es que vuestro trabajo sea de un diseño. Y pongo entre paréntesis los resultados porque lo habitual, especialmente en las condiciones en las que estamos ahora de confinamiento, pero también sin ello, es que no haya muchas veces propiamente una intervención, sino que se quede en una propuesta, ¿no? Si no lo habéis visto, recomiendo ver el vídeo anterior en el que diferenciaba estos tres tipos de grandes enfoques que luego se pueden subdividir, pero eso, el estado de la cuestión, la propuesta y la intervención. El siguiente paso sería establecer conclusiones, que eso sí que se daría en cualquier modelo, porque tanto si trabajo a nivel teórico como si hago una propuesta o la llevo a cabo, bueno, pues tengo que hacer unas valoraciones finales, ¿no? En muchos casos, no en todos los modelos, se pide unas limitaciones y prospectiva, a veces esto va junto con las conclusiones, y bueno, y terminando pues tiene que haber unas referencias bibliográficas y unos anexos. Bien, en cuanto a los pasos para hacer las entregas, recordad cómo hablábamos en el vídeo anterior de que el TFM se hace como un bocadillo, ¿no?, del lomo o de lo que fuera, es decir, se empieza por el centro, ¿no?, se hace la carne y luego se le añaden los exteriores o panes. Fijaos bien, porque claro, las universidades también establecen a veces cuáles son los pasos, ¿no? Si no los dan, pues en nuestro caso ya los marcaríamos, ¿verdad? Individualmente, pero muchas universidades dan los pasos, ¿no? Entonces es bueno que os fijéis qué es lo que implica en cada una de ellas. En cualquier caso, tened eso presente, que lo normal es que empecéis trabajando sobre todo el marco teórico, entendido por él, pues eso, dar una justificación, el construir el marco. En segundo lugar, haréis la propuesta de intervención, y por último, lo normal es que se cierre con las conclusiones, limitaciones y prospectiva,
y también elaborando en ese momento el resumen en español y en inglés, las palabras clave, ¿no? Porque lo que están en lo que sean las tapas, pues son cosas que se van modificando conforme uno trabaja el centro, ¿no? O la carne, ¿no? Del trabajo. Bien, voy a comentar algunas cosas acerca del formato, de los distintos aspectos. Ya os digo que esto puede tener pequeñas variaciones y lo que tenéis es que acudir a la plantilla que haya en vuestro aula virtual. La portada, bueno, pues tiene que tener un título que debe ser bastante descriptivo. Entonces, estos vídeos están pensados sobre todo para alumnos que estéis en humanidades y ciencias sociales, que es lo que yo trabajo. Estos títulos deben indicar claramente el objetivo del trabajo, ¿no? El contenido que se va a trabajar, pues voy a trabajar tal periodo, tal autor o tal generación literaria o tal metodología. Muchas veces se hacen con dos subapartados. Yo puedo decir, no sé, la generación del 27, punto, propuesta de intervención en cuarto de la ESO, ¿sí? Entonces es bueno que el título incorpore eso, que sea muy específico un poquito de la teoría, de su aplicación, y es bueno incluso que tenga presente eso, el curso, o a veces en algunos trabajos se dice el centro al que va dirigido, pueden ser cosas que sean adecuadas. Asimismo, después estará el resumen y las palabras clave. Tened en cuenta que el resumen y las palabras clave no se enumeran en el índice. Es decir, la primera no aparecen en el índice que hagáis del trabajo, pero sí están a continuación de la portada. La extensión del resumen pues suele ser en torno, ¿no?, a unas 200 palabras, es un único párrafo en el que sintetizo todo el trabajo. Por eso se hace al final, porque no lo voy a saber hasta el último término, ¿no? Hay que indicar claramente cuál era el objetivo del trabajo, qué metodología se ha aplicado, es decir, de qué tipo de estudios se ha realizado, se ha hecho algo más cualitativo, más cuantitativo, se pasó a algún tipo de encuesta, se analizó, no sé, un texto, ¿no? Eso va a depender, ¿no? Los resultados que se han obtenido y una conclusión, ¿no? Es eso, es un elemento sintético del conjunto. En cuanto a las palabras clave, se suelen escoger unas 5 y tienen que ser muy descriptivas de lo más esencial. Aquí es habitual eso, pues poner a lo mejor los conceptos clave, a veces el curso al que va dirigido, ¿no? Serían cosas que son comunes y buenas, ¿no?, para orientar. Tened en cuenta que tanto el resumen y las palabras clave, si es que después lo publicáis, que es una posibilidad que vuestra universidad tenga un repositorio para publicar, o que después pues podamos trabajar en hacer un artículo, ¿no? Eso, si os interesa, yo os apoyo en ello. Entonces, esto siempre son los elementos que si se llega a publicar, pues son de búsqueda. Entonces hay que escoger muy bien estas palabras. Después viene la introducción, que ya os digo, este número de paginado, ¿no?, aquí dice 2 a 4 páginas, va a variar. Esto está pensado para un TFM y en concreto el referente y en buena medida las citas que vienen están extraídas de las instrucciones que tiene la UNIR, pero hay TFMs, hay modelos más largos. Si estáis haciendo un TFG posiblemente sea un poquito más corto. La introducción incorpora una justificación y planteamiento del tema. La justificación consiste en dar razón de por qué hemos estudiado una cuestión, los motivos que lo hacen necesario. Entonces habrá que remitir a alguna carencia o problemática que el trabajo quiere cubrir, ¿sí? Hay que hacer mención, tal vez ya algo de la bibliografía, ¿no?, porque posiblemente algunos conceptos iniciales pues posiblemente den razón a algún estudio de la importancia, los problemas, la incidencia que tiene determinada carencia educativa o algo que esté sin resolver. A continuación se introducen los objetivos. Los objetivos tienen que tener una redacción concisa y clara para luego que podamos valorarlos. Habitualmente se establecen con verbos en infinitivo: realizar una propuesta de intervención, estudiar la comprensión lectora, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Estudiar
estudiar, hacer un estudio comparado entre este y este autor. Bien. Y esto hay que tener en cuenta que debe ser lo suficientemente claro para que yo al final en los resultados y conclusiones pueda establecer una valoración. Un diseño general, sobre todo si estamos en un ámbito educativo, es diseñar una propuesta didáctica de intervención para, y los objetivos específicos concretan esto, ¿no? Las cosas que tenemos que hacer para llegar hasta ahí, que puede ser conocer la bibliografía de un determinado tema, puede ser también eso, realizar una revisión bibliográfica, puede ser relacionar determinadas ideas, ¿sí? Pueden ser muchas cosas que a uno le sirvan y que también sean luego fácilmente medibles. Después iría el marco teórico, que puede tener eso, unas 10, 15 páginas, ya no repito, en fin, irá apareciendo en pantalla el número de páginas, pero eso va a variar según plantillas. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, pues hay que hacer una propuesta teórico-metodológica que conecte con algo reciente. No se trata de que resumamos las citas, o sea, no tomemos las cosas y resumamos lo que han dicho otros autores, sino construir un modelo teórico en el que nos apoyemos en esas referencias más teóricas, teóricas metodológicas, ¿no? Es decir, de cómo estudiar un tema, ¿no? Pues yo qué sé, si estoy trabajando, por ejemplo, la hiperactividad, bueno, pues qué han dicho los autores de qué es la hiperactividad, cómo se ha estudiado, qué métodos se han seguido, ¿no? ¿Cuáles aproximaciones teóricas elegimos? Claro, nosotros podemos plantear varias, pero tenemos que hacer una elección concreta, ¿no? Es decir, no serviría hacer un listado de todo lo que se ha hecho, eso no es un TFM. TFM, bueno, puedes mencionarlo, pero luego tienes que escoger y dar razón de por qué tomas una o varias de esas referencias, ¿no? Un elemento muy importante sería el siguiente. Al final nosotros tenemos que llegar a unos conceptos clave que definan, es decir, qué es tratar, cuáles son los problemas que hay en una hiperactividad y cómo se tratan. Y también, ¿os acordáis, no? Que también hablábamos en el anterior vídeo de ese embudo, ¿no? En último término debemos llegar a experiencias de puesta en marcha que se hayan hecho para que yo al final de mi marco teórico tenga como un bagaje de ítems, de conceptos, de elementos que deben estar presentes en una intervención en el tema que yo trate. Bien, a continuación iría la propuesta de intervención, que bueno, pues nuevamente hay que plantear un objetivo general, qué pretendemos conseguir con la propuesta y para qué la hacemos, ¿no? Ojo, o sea, teníamos un objetivo general del trabajo. Aquí tendremos un objetivo más específico, es qué queremos conseguir en esta propuesta, qué queremos conseguir con mi intervención, pues para hiperactividad, para analizar un determinado tipo de texto, para mejorar la comprensión o la expresión escrita o lo que queramos trabajar, ¿no? Y luego objetivos específicos que lo detallen. Entonces tendremos que redactar brevemente a quién va dirigido, qué competencias, contenidos queremos trabajar. Aquí puede ser bueno hacer referencia al currículum si es que queremos hacerlo, qué metodología vamos a seguir en genérico para trabajar y cómo lo vamos a evaluar, ¿no? Es decir, de qué manera pretendemos trabajar, que eso va a nacer y debe ser coherente con las metodologías que hemos visto previamente en el marco teórico. O sea, que no es que esto parte de mi inventiva, ¿no? Sino de lo que yo he visto que se ha hecho y sobre ello construyo algo un poquito diferente, un poco propio. A continuación se suelen aportar en tablas, suele ser bastante bueno hacerlo así, aunque no es obligatorio, pero suele ser bueno un cronograma en el que establezca los pasos de la intervención, medianamente justificado, o sea, no es solo poner la tabla, sino a lo mejor eso, pues mira, hay unas fases a lo mejor de introducción a una determinada temática, de un desarrollo y luego de valoraciones con los alumnos, no lo sé, pero que haya una cierta lógica, o sea, no es solo poner la tabla, también se hace alguna aclaración, ¿no?, de las fases por las que esto pasa. Y luego las actividades. En esas actividades también es bueno hacerlo en tablas y es muy conveniente seguir un poco esto que tenemos aquí.
Y añadiría alguna cosita, ¿no? A lo mejor los destinatarios no, porque ya los pusimos, pero volvería a remitir a un objetivo, es decir, hacer una actividad que tenga un objetivo que conecte con alguno de los objetivos que yo tenía al comienzo de mi propuesta de intervención, ¿no? Alguna competencia específica que trabaje esta actividad, contenidos concretos, la metodología, que como os decía en el anterior vídeo, en la que yo tengo que determinar un poco qué es lo que se hace en el aula, para que el tribunal lo pueda entender y pueda ver los pasos, ¿no? Es decir, qué hace el docente, qué espera que haga el alumno, paso a paso, ¿no? Es decir, lo más concreto posible para que, de alguna manera, la idea que os hagáis es que podéis prestárselo a un compañero de colegio, del colegio o a otro investigador y pudiera reproducir esa metodología, ¿no? Y luego, por último, la evaluación, en la que, como os decía en el anterior vídeo, es bueno también buscar elementos objetivos de medición. Es decir, tiene que ser algo, en cualquier caso, que cubra el objetivo que tú tienes en esa actividad. Entonces, una rúbrica, una pregunta específica, un estándar uno o varios estándares de aprendizaje son modos en los que se puede como operativizar el que yo pueda valorar si el alumno ha conseguido o no eso que estaba trabajando con él. Vale. Y por último, ya creo sí, por último en esta parte nos quedaría otra vez redactar un poco, se puede redactar cómo se realiza la evaluación. O sea, se puede hacer un apartado genérico que hable de cómo conectan las evaluaciones. Claro, depende cómo lo hayáis hecho en la actividad, os haga falta más o menos. O sea, esto suele incorporar eso, qué se evalúa, a quién se evalúa, cómo se evalúa y cuándo. Si ya lo habéis puesto antes, pues posiblemente este apartado sea bastante breve. Bien, a continuación tendríamos, en su caso, en el caso de que hubierais hecho propiamente una intervención, los resultados, en el que hay que hacer una valoración de esos resultados, que puede ser cualitativa, puede ser una reflexión que hagamos en base a lo que hemos visto en el aula, puede ser cuantitativa, si hemos extraído una encuesta o hemos pasado algún tipo de test. Y básicamente lo que quiere plantear es si se han cumplido o no los objetivos o hipótesis, es decir, aquellas cosas que se pretendían y las ideas que teníamos, ¿no? Lo que creemos que se iba a cumplir, eso es una hipótesis, ¿no? Y el objetivo es lo que queremos que pase. Bien, lo que sí tendrá vuestro trabajo siempre serán unas conclusiones que establecen una síntesis, en este caso, del conjunto del trabajo. Tiene que ver con las ideas extraídas de las lecturas que hayáis hecho, los resultados que se han obtenido después de realizar la propuesta o que creéis que se hubieran obtenido, en su caso, las reflexiones que han surgido a través del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, una forma más específica de responder esto, que podríamos pensar eso, situación del problema que nos encontrábamos, es decir, qué decían otros autores teóricos y prácticos, qué objetivos se pueden alcanzar con la intervención, aunque bueno, se aplique o no. O sea, es decir, si se aplica, pues estupendo, y si no, pues de manera teórica. Datos relevantes y cuáles crees que son los aportes que has hecho en este trabajo. Por último, ya digo, a veces aparece junto, a veces aparece desgajado, en las limitaciones y prospectiva, en el que hacemos una valoración crítica específica de eso, qué se ha conseguido, qué no se ha conseguido, qué se podría llegar a conseguir, ¿no? En la prospectiva, qué podemos seguir haciendo en el futuro. Es decir, comentarios sobre las carencias, la orientación, falta de recursos, necesidad de valorar otras variables, ampliar la muestra, ¿no? Es decir, de alguna manera, como investigadores, cómo seguiríamos en el futuro y qué obstáculos nos hemos encontrado o nos encontraremos, ¿no? Bien, vamos terminando, ¿no? Las referencias bibliográficas sería lo último. Mirad cada uno en la plantilla. Habitualmente se entiende que un trabajo, al menos de fin de máster, debe tener unas 20 o más referencias, ¿no? Es un número que, bueno, también para un TFG a lo mejor unas poquitas menos, pero tened en cuenta que es conveniente, ¿no? Que haya un número en este entorno, en uno de estos trabajos de fin de titulación. Una cosa relevante que quería mencionaros es que, bueno, tiene que estar en formato APA, ya lo visteis en el anterior vídeo, pero una cosa adicional y que a lo mejor en algún momento grabo más adelante es que podéis usar
algunos gestores bibliográficos para que luego generen estas referencias, ¿no? EndNote, RefWorks, Mendeley son algunos en los que simplemente vais metiendo los datos y después tendréis que indicarle que lo extraiga en este formato. Bien, ya sí que estamos terminando con el último apartado, que serían los anexos, en el que incluimos todo aquello que de alguna manera estorba dentro del texto, ¿no? Tablas muy grandes, a lo mejor unos textos que vamos a trabajar, materiales, resultados del trabajo, ¿no? Es decir, pues algún producto, un mural que hemos hecho, ¿sí? Todo eso va al final para no estorbar la lectura. Ojo, si hace mucha falta leer, o sea, si es muy necesaria una determinada tabla y no es muy grande, como puede ocurrir, claro, como ocurre con las de las actividades o con el cronograma, esas van dentro, porque se va a analizar específicamente. Pero si no se va a analizar específicamente, sino que es para una consulta puntual, pues es preferible que esté al final porque aligera, ¿no? Si no, distrae la lectura. Bien, y ahora ya sí que termino con esto. En cuanto al estilo y la redacción, bueno, pues tenéis que tener en cuenta estas cosas, que debe ser original, ya lo hablamos en el anterior vídeo, tenéis que tener mucho cuidado con que hagáis todas las citas necesarias a lo que hayáis tomado de otros autores, ¿no? Cuidar la presentación, para eso es necesario que veáis el formato que tiene la universidad, ortografía y redacción, bueno, pues leerlo muchas veces, leerlo en papel, si puede ser lo mejor, leerlo en voz alta, dárselo a otro a leer antes de entregárselo al tutor. Tener en cuenta que cuando uno dirige uno de estos trabajos, son trabajos extensos, entonces el tutor o director va a revisar, y yo reviso siempre la escritura, pero es difícil que se pueda revisar en detalle, ¿no? todos los aspectos, entonces es preferible que os aseguréis de ello antes de entregarlo, que está correctamente escrito, porque si no retarda mucho la revisión, ¿no? Y bueno, repasar las citas y asegurarse eso, como veíamos en el anterior vídeo, que si se aparecen figuras o tablas que se vean con claridad, ¿no? Que eso también es algo que habitualmente se valora en las rúbricas. Bien, pues hasta aquí este vídeo acerca de la estructura. Iré grabando nuevos vídeos que espero que os sean útiles para hacer vuestros trabajos de final de una titulación y que lo tengáis claro y podáis disfrutar de ellos. Espero que haya sido de utilidad y bueno, si os ha gustado, pues podéis suscribiros a este canal, podéis darle like para que bueno, pues otros accedan a él. Que tengáis buen día.